¿Cómo les va? Nos reencontramos nuevamente en este Yo Digo, este ciclo de entrevistas del Periódico TV, el Periódico Radio. Hoy para hablar de algo que nos gusta a todos, que es el fútbol, ¿no? Pero vamos por el lado de la rama del fútbol femenino y para eso trajimos un refuerzo de lujo. Aquí ya vemos en qué posición la vamos a poner a Sofi. Sofi Navarro, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bien, directora deportiva, dedicada al fútbol, bueno, más que todo a varios deportes, obviamente, pero siempre con una vinculación fuerte con el fútbol. Se cae de maduro la respuesta si te pregunto de dónde viene esto. De la cuna, diría. De la cuna. Hija de, bueno, obviamente todos te conocen, pero hija del gran Indio Navarro, ex arquero de Sportivo Belgrano, de Atlético Nacional de Colombia. Figura sí, la verdad que tiene una trayectoria interesante, ¿no? El Indio, como le dicen acá en San Francisco. Bien, o sea que no dudaste nunca de lo que querías ahí, ya pasando la adolescencia, terminando la secundaria, de lo que querías estudiar, siempre te enfocaste por ese lado. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo de chiquita me gustaba jugar al fútbol, es más, mi infancia fue en Colombia, nací acá en San Francisco, pero después nos fuimos a Colombia por la profesión de mi padre y siempre me gustó el fútbol. Recuerdo que ya con 10, 11 años organizaba torneos con los niños de todo el barrio y los ponía a jugar en el patio de mi abuela. No le quedaba una planta. Por la abuela, pero ya siempre tuve como una cercanía en esto de gestionar recursos, de organizar a las personas, ¿no? De que estén todos cómodos. Algunos les decían que se pongan la remera blanca, así se distinguían. Obviamente esto sí lo vengo como empapando o mirando, ¿no? de mi padre. Siempre fui la mascota del equipo, en el Atlético Córdoba en ese momento, en Colombia, en Córdoba también, la ciudad. Sí, sí. Entonces, siempre estuve mirándolo a él, observándolo, así que evidentemente el fútbol siempre me gustó. También hice básquet, hice muchos deportes. El básquet hoy en día para mí me encanta, pero bueno, el fútbol para mí es mi pasión. Y jugabas, me decías recién, de chiquita, que eras medio una oveja negra. Sí, en ese momento sí. Yo te digo, yo ya tengo más de 40. Cuando éramos chicos, se contaban con los dedos de una mano una chica que patee la pelota. Digo, y eso cambió, ¿no? Yo tengo una hija también que le encanta jugar y está como más, yo no sé si es una cuestión cultural, la apertura esta que hay. Sí. ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo lo vivías de chiquita y cómo lo empezás a ver ahora? En la adolescencia, cuando entré a la adolescencia lo empecé a sufrir un poco más porque ya yo lo tomaba algo, era una necesidad para mí jugar a la pelota. Uh-huh. Y ya, como decís vos, en esos momentos se veía mal. Aunque no lo creas, mi padre no quería que jugara al fútbol. Mi padre quería que fuera modelo, claro, como mi mamá. Pero bueno, a veces los padres te hacen un daño sin querer, ¿no? Quererlo, claro. Sin querer, y bueno, eso uno después de grande lo sana. Obviamente, después que me vio a mi papá ejerciendo en el deporte, me sigue a todos lados, pero bueno, es una cuestión de también como de guiarlo, ¿no? Y decirle, mira, esto es lo que me hace feliz, esto es mi pasión, lo que me gusta. Yo empecé jugando al fútbol chiquitita, como te conté, y después empecé a jugar al fútbol en Sportivo. Ahí fue cuando fue mi primer grupo de chicas. ¿Qué edad? Y yo ahí habré tenido 18, 19 años. La verdad que me gustó mucho. Un día yo jugaba de 9 por la altura, un día faltó la arquera y bueno, esto es típico, ¿no? Claro. ¿A dónde va Sofía? Sofía va al arco. ¿Y cómo no va a ser buena arquera Sofía? Mirá, me decían que era bastante buena, pero ¿qué pasó? Y acá fue mi punto de quiebre. Ajá. Uno de mis tantos puntos de quiebre en el fútbol. El arquero necesita un entrenamiento muy específico, ¿no? Cómo saber caer, cómo amortiguar la pelota al piso, ¿no? Al no tener yo un entrenador de arqueros, y ya en mi edad avanzada para el fútbol, no sabía cómo caer y me empecé a golpear, ¿sí? Los codos, las rodillas, es más, tengo una tendinitis en el codo por esto, ¿no? Las malas caídas. Obviamente, si en esos tiempos no había un preparador físico para todo el plantel, menos iba a haber un entrenador
de arquero para el fútbol femenino, ¿no? Encima, en el fútbol femenino la arquera, no ahora, ¿no? Pero te estoy hablando de 1 año o 2 años atrás, las arqueras llegan tarde, ¿sí? No es tan fácil conseguir arqueras en el fútbol femenino y no con el talle, ¿no? La altura y demás. Entonces, bueno, eso fue un punto de quiebre que dije, bueno, acá falta gestión. Claro, fuiste haciendo un clic ahí en el recorrido mientras pateaba la pelota ibas pensando. Iba carburando, un poco, claro. sí. Además, porque me di cuenta de que no iba a jugar profesionalmente. Dije, necesitamos a alguien que nos ayude a gestionar los recursos. Entonces, bueno, ¿cómo hago esto? Y empecé a averiguar y ahí fue cuando empecé a estudiar gestión deportiva en la Blas Pascal, que está acá en San Francisco, y ya de ahí empecé a ser la coordinadora del fútbol femenino de Sportivo Belgrano. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue bastante linda. A ver, se te abrieron puertas ahí y después se te siguieron abriendo otras puertas porque me imagino que es un camino largo, ¿no? De gestionar deportivamente obviamente. Para el fútbol femenino. Mira, a mí se me abrieron, gracias a Dios, muchas puertas. En Sportivo le agradezco porque aprendí muchísimo, porque uno en la rama de la dirección deportiva, ¿no? No solo es gerente deportivo o administrativo como piensan, o que te dedicas a gestionar los recursos tanto económicos, humanos, sino también tenés que hacerte especialistas en muchas otras áreas, por ejemplo, contaduría, abogada. Entonces eso lo fui palpando un poco en Sportivo. También estaba, en un tiempo me encargué de la parte de comunicación, en ese momento con el Leo, con el Lea, perdón. Entonces hice muchas cosas que me fueron sumando. Después llegó un momento que fue en el 2017, yo ya estaba un poco agotada, yo ya me quería un paso siguiente, y escucho que en Colombia se profesionaliza el fútbol femenino. Y yo dije, ¿por qué no? Además, el club en el cual mi padre fue un ídolo, es un ídolo, hizo una larga trayectoria, no tenía fútbol femenino. Y es el club, uno de los clubes más grandes de América, ¿no? Atlético Nacional. Atlético Nacional. Y yo dije, yo me voy. Entonces, bueno, me fui. Me fui con mi currículum, me fui con una idea, un proyecto, una idea que después se fue haciendo proyecto, ¿no? ¿Ya habías podido plasmar desde acá la idea a gente ahí a dirigentes del club, o te fuiste así, agarraste el bolso? Yo me fui con una idea, sí. Yo quería ser la gerente del fútbol femenino en Atlético Nacional. Lo tenía claro. Además, me sentía muy identificada con el club, y porque había que hacer todo de cero, ¿sí? Y ya es prácticamente lo que había hecho en Sportivo, hacer todo de cero. Obviamente el reto que era mucho más grande porque era a nivel profesional, lo que requiere un montón de requisitos más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí estuve un montón de tiempo, estuve 4 años en Colombia. No fue fácil mi llegada, no todo el mundo, pero hay personas que dicen, bueno, llegaste a Atlético Nacional por el nombre de tu papá. Pero mira lo que es la vida, ¿no? Que no fue así, no fue tan fácil llegar. Estuve como 1 año intentando entrar al club. Si bien me recibían mi hoja de vida, mi currículum, claro, no me llamaban. Y bueno, como dicen, ¿no? Perseveré, intenté hasta que, bueno, se me dio, me escucharon, y ahí empecé mi desafío como gerente de fútbol femenino profesional. ¿Y qué logros consideras que has tenido en esos años? Y mira, a nivel deportivo, la estructura, por empezar, para mí es esencial. No te digo logros deportivos. No, estamos hablando de cuánto el club le dio importancia, porque obviamente tiene un equipo de primera, tienen inferiores, el fútbol siempre lo jugaron los varones. No fue fácil. ¿Cómo se fueron abriendo al ingreso de mujeres, ¿no? El proceso, ¿sí? El proceso es, primero, cuando uno llega a una institución y se abre una nueva rama o un nuevo departamento, siempre puede haber una resistencia de los otros departamentos. ¿Por qué? Y voy a trabajar el doble ahora, ¿no? O qué es este proyecto. Entonces, el trabajo que tuve que hacer es de adentro y después hacia afuera, ¿sí? Empezar a hablar con todos los departamentos, ¿no? Identificar los líderes,
Sí, bueno, quién es el líder del departamento de marketing, de comunicaciones, el área de finanzas, la parte de abogado, ¿no? Quién es el encargado de ventas, quién es el encargado de las divisiones formativas, quién es el encargado de la escuela de fútbol. Ellos allá trabajan como unidades de negocio. Uh-huh. Cada departamento es una unidad de negocio, tiene su propio presupuesto, ¿entendés? Entonces yo también tenía mi propio presupuesto. Y ver cómo, porque claro, yo arranco y digo, bueno, yo voy a necesitar vender, voy a necesitar contratar, voy a necesitar hacer marketing para mostrar, porque lo que no se ve no se va a comprar nunca. Sí, entonces, no va a haber sponsor ni nada. Claro, entonces ver cómo también generar un sentido de pertenencia del club, de los integrantes del club hacia el fútbol femenino, hacia ese nuevo proyecto, cómo lo apadrinaban. Tuve la suerte de hacer muy buena conexión con René Higuita, que lo conocía mi padre obviamente, y me ayudó mucho también, ¿no?, a afianzar esto del fútbol femenino, ¿no? Me ayudó, empezamos armando convocatorias abiertas, creo que fue una de las primeras convocatorias tan grandes porque la hicimos en todo el país, a nivel país, digamos, y bueno, René estuvo en una, porque a mí me interesaba mucho el perfil de la arquera. Primero, porque era lo primero que me iban a observar, ¿no? Rendimiento del arquero. Y segundo, que el promedio de altura en Colombia, medianamente, es por zona igual, no son muy altas. Y yo veía que los goles eran había muchos goles por tiros libres, claro, o desde afuera, y hoy en día todavía se sigue viendo. Y como yo lo padecí, ¿no? Padecí el arco un poco, dije, no, yo necesito tener una buena arquera, ¿sí? Que maneje bien ambos perfiles, que tenga una técnica ya, que venga medianamente con experiencia, y bueno, René me ayudó mucho también a traer todas las jugadoras. Eso fue uno de los inicios, ¿no? Hacía logro deportivo, salimos subcampeón de la liga. El primer año que participamos fue el primer año que salimos subcampeón, recuerdo. A veces dicen que quedar segundo no está bueno, ¿no? Pero hay que llegar. Hay que llegar ahí, y además a mí me dejó muchas enseñanzas, no tanto a mí, yo sé que a las jugadoras también y a todo el cuerpo técnico, ¿no? Se aprende un montón también. Después con las divisiones formativas se ganaron un montón de títulos, la verdad que estoy muy agradecida. Y más allá de estos logros, ¿no? ¿Te sentiste bien con tu labor, digo, y te sentiste escuchada por el club cuando requerías algunas cuestiones? Porque me imagino, es lo que te decía antes, es muy varonil el fútbol y es un club grande donde se prioriza a lo mejor el éxito deportivo de la primera o formar chicos. Digo, ¿cómo te sentiste vos ahí en ese recorrido de esos años? ¿Te sentiste escuchada? Imagino que sí. Sí, mira, por momentos hubo momentos en los cuales la prioridad quizás o la atención se iba al masculino, pero eso es propio de... Quizás estaban compitiendo en Copa Libertadores, claro. Entonces, bueno, ¿sabes? Yo sabía cuándo era oportuno, ¿sí?, hablar. De igual manera, yo creo que es una cuestión de personalidad también, ¿no? Como te digo, a mí me tocó vender el fútbol femenino no solo afuera, sino también un poco adentro, ¿no? Para este sentido de pertenencia. Y también yendo de a poco, ¿no? No imponer nada, pero acá lo más importante es que si el presidente de las instituciones está vinculado o aliado con el proyecto, o sea, está interesado, es mucho más fácil, las cosas fluyen. El tema es cuando vas contra la corriente. Claro. En este caso había un presidente que quería, entonces se podía. Fluía. Bien, ¿y en San Francisco qué ves? ¿Qué ves, a nivel mayor, a nivel clubes intermedios, clubes de Babi? ¿Es posible llevar proyectos que te escuchen? Justamente he estado trabajando y he estado mirando cómo se desarrollan acá, ¿no? En el fútbol, en el deporte, y ver cómo poder llevarle un poco humildemente, ¿no? De mi experiencia, de mi conocimiento,
para poder profesionalizar un poco, ¿no? Las categorías. Lo que yo noto es que se necesita mucho, ¿no? de estudios, ¿sí? Se necesita bastante. Las categorías, o sea, del Babi, por ejemplo, a mí me hubiese encantado, y es algo que tengo como futuro, ¿no? De poder dar charlas para saber orientarlos, tanto, no solo el Babi, todos los clubes, tanto de básquet, de todas las disciplinas, ¿no? De empezar a trabajar la misión del club, la identidad. Porque me ha pasado que le he preguntado a varios clubes cuál era su identidad, y me dijeron, el nombre del club es tal. Sí, pero va más allá del nombre, ¿sí? Va más allá del nombre. ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Cuál es la razón de ser del club? ¿A dónde están? ¿Qué valores trabajan? ¿Sí? ¿Cuál es la visión a largo plazo que tienen? ¿Tienen un perfil del jugador para formar? Porque a veces tú tienes el primer equipo, no importa que sea profesional, el primer equipo, y vos ves que tenés un modelo de juego o un sistema X, y los chicos que vienen de abajo están entrenando de una manera totalmente diferente a la primera, ¿no? Y obviamente eso depende de las etapas madurativas de cada categoría, pero si, por ejemplo, en el fútbol, si ya en la primera se sabe que se empieza por abajo, ¿no? Que el arquero es más líbero, entonces las otras categorías vos ves que están jugando para la patada al aire, ¿no? Entonces, y después no llegan nunca a primera, esos chicos cuando llegan no están a la altura porque no se amoldan al sistema. Entonces, ver cómo manejar, ¿no? Este conducto regular y que tengan una coherencia entre las primeras divisiones y las categorías formativas, por así decirlo. Entonces, creo que le podría aportar mucho, ¿no? En esto de organizarlo a nivel estructural al club, a los clubes. Bien, y que las chicas jueguen, o sea, porque las chicas quieren jugar. O sea, se ve eso que ha cambiado con el tiempo. Que se le abran también espacios, eso estaría bueno, estaría piola, me parece, ¿no? Las niñas, sobre todo, porque bueno, las adolescentes por ahí se juntan en su grupo de amigos, a lo mejor pueden jugar, hay también algunas competencias, sí. Inclusive hay fútbol femenino, pero bueno, lo tiene Sportivo y otras instituciones, pero de las niñas no hay nada, ¿no? Es muy loco pensar en un baby fútbol que vaya teniendo alguna categoría, no sé si femenina, sino mixta, ¿no? Que pueda... Yo creo que a futuro va a pasar. Uh-huh. En el baby, la misma sociedad lo va como, no es linda la palabra, pero imponiendo, ¿no? Uh-huh. Es necesario, el deporte es salud, eso yo creo que es primordial, ¿no? Si una niña quiere jugar al fútbol, déjenla. A veces yo me hago la pregunta esta, ¿no? Queremos fútbol femenino en la ciudad, quiero fútbol femenino en todos los clubes, que en las escuelas se empiecen también a dar las formas, empiecen a entrenar, ¿no? con fútbol femenino, porque las veces que yo en esos tiempos nunca hice en educación física fútbol. En realidad sí, así, nos recreo con los hombres. Claro. Pero por ahí tenías te ponían como orientaciones, ¿no? En educación física. Y por ahí a las chicas no le quedaba otra que vóley. Vóley, sí. Siempre vóley. Como si fuera lo único que podrían hacer. Sí. Entonces, ver, ¿no? Esa posibilidad de que, bueno, esto es personal, ¿no? Yo quiero que haya fútbol femenino en toda la ciudad, pero no estoy pudiendo hacerlo. Entonces, acá es lo que ¿qué necesito para poder hacerlo? Uh-huh. Y en ese qué necesito es donde me lleva a mí a los dirigentes, ¿sí? Empezar a trabajar esto que te digo de los proyectos y la estructura, que vean que el fútbol femenino puede ser autosostenible, puede ser, pero tiene que también tener una estructura. Eso es básicamente lo que les quiero mostrar, ¿no? Y lo mismo con los masculinos, ¿no? Quizás es difícil mostrarlo porque el otro día se dio el caso de un equipo de Rosario donde renunciaron todas las jugadoras, sí, por esta cuestión de que no tienen sostén, no tienen cómo sostener el club, bueno, según ellos no pueden sostener el fútbol femenino,
y vemos por ahí una AFA millonaria que ha ganado títulos con Argentina, ha ganado millones de dólares, que está bien, está solvente y que por ahí debería hacerse cargo de estas cuestiones y no lo hace. Entonces, por ahí, el dirigente llano de San Francisco, de cualquier ciudad chica, observa eso y dice, bueno, si no lo hacen arriba, sería un buen ejemplo, ¿no?, que lo hagan desde arriba. Mira, la FIFA, a través de... se llama Fotware se llama, baja recursos, ¿no?, a todas las federaciones, y dentro de esos recursos va destinado una parte pura y exclusivamente para fútbol femenino. En base a eso se establecen las estrategias a cada federación. Ahí las federaciones que hacen, arman una estrategia de fútbol femenino, lo que quieren de acá a largo plazo, ¿sí? Habría que revisar por qué se está fallando en eso, ¿no? Porque el dinero baja en FIFA, es verdad que se tiene que generar más dinero, o sea, no lograr la comodidad, claro, con esos recursos, sino generar más dinero para poder ser autosostenible, por así decirlo, el fútbol acá en Argentina. Habría que ver qué procesos están haciendo, hacer un análisis interno, ¿sí? Con respecto a los clubes, con esto de las jugadoras, ya las jugadoras están cansadas, ¿no? Están cansadas de que no tengan los elementos deportivos adecuados. Es muy incómodo, te lo puedo asegurar, jugar con ropa masculina. Lo he hecho yo y no es cómodo. Los pantalones son incómodos, son más grandes. Además, te dan las remeras viejas. Todo eso... el descarte. Es el descarte, ¿no? Pero yo creo que la solución a esto es, como decís vos, ¿no?, que AFA baje un lineamiento de trabajo y que las personas que estén en los clubes realmente a cargo de las áreas estén capacitadas, porque no es lo mismo ser una persona informada del tema y lo ponen porque es alguien, lo ponen y está informado, que ser especialista, o que cuando vos le decís, bueno, a ver, mostrame. Y cuando te muestra, sí, tenés razón, ahí sí es con fundamentos, ¿no? Porque ahí es donde también ocurren los errores, ¿no? Los dirigentes que entran en las ramas de fútbol femenino, y también pasa con el masculino, son gente informada. Y lamentablemente retrocede, ¿no? Retrocede el proceso. La última, ¿cómo viste la selección femenina en este mundial que todavía está en carrera, ¿no? Falta, no Argentina, pero el mundial está en carrera. Mundial, sí, todavía unos días más. Sigo madrugando. ¿Seguís viendo los otros partidos? Sí, claro. Mirá, Argentina daba para más, desde mi humilde opinión. Creo que el primer partido era clave. Para mí le jugó una mala pasada a los nervios. Esto de que el masculino haya salido campeón del mundo, me parece que de alguna manera te va a influir. El exitismo argentino, el hincha ya pretende que gane el femenino, que gane el sub-20, el sub-15, el sub-17, todo. Y las chicas, la verdad que hay nivel, pero como decís vos, con estas aristas que quizás no se ven a nivel internacional de Argentina, ¿no? Acá adentro, todavía falta mucho, ¿no? Son semiprofesionales. Claro. Excepto las jugadoras que vienen del exterior a representar a Argentina, la mayoría son semiprofesionales, cobran y después se van a trabajar, o sea, entrenan y se van a trabajar, y eso no es alto rendimiento. Vos necesitas una jugadora que te entrene a la mañana y a la tarde descanse, estudie o esté con su familia, pero descanse. Esa es la vida del futbolista. Entonces eso es lo que necesitamos, ¿no? El alto rendimiento. Porque si no, el riesgo de lesión va a ser un 90%, o quizás te rinde un primer tiempo, el segundo tiempo no. Yo estoy hablando precisamente de la selección argentina, sino de la realidad, ¿no? De acá de Argentina en el fútbol. Entonces hay que trabajar mucho con eso también, ¿no? De empezar a valorar este tema del trabajo de las jugadoras. Y bueno, ahora estoy siguiendo mucho a Colombia, que clasificó. También estoy muy contenta por ellas. Hay varias jugadoras que conozco, que están, y la verdad que para mí es un orgullo verlas ahí
verlas crecer, ¿no? El otro día me decía un periodista, vos te diste cuenta que pusiste un granito de arena ahí, y la verdad que no lo dimensiono, ojalá que les haya servido algo, ¿no? Pero la verdad me pongo muy felices con ellas. Bien, bueno, Sofi, muchísimas gracias por la visita, por la charla. Así bueno, muchas gracias a vos, Nico. Bien, bueno, nos reencontramos la próxima semana con un nuevo Yo Digo, aquí por el periódico. Hasta luego.